Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que mantener el distanciamiento social es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. El distanciamiento social consiste en mantener una distancia prudente entre personas. Esta medida promueve evitar salir de casa para disminuir la probabilidad de contagio y propagación del COVID-19. Si es inevitable que salgas de casa, te sugerimos practicar las siguientes recomendaciones para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. Recuerda el buen uso del tapabocas. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. Su uso es obligatorio en espacios públicos abiertos y cerrados. Tampoco debes tocar tu cara sin lavar tus manos previamente. El tapabocas es para cubrir la boca y nariz y no debe estar en el cuello o en otro lugar. En lo posible, conserva una distancia mínima de 2 metros entre tú y las demás personas cuando hagas filas o te encuentres en lugares públicos. Cuando ingreses a una sala de espera, ubícate intercaladamente dejando 2 sillas vacías. Así mantendrás distancia de los demás usuarios. Ten en cuenta al ingreso máximo permitido en establecimientos como bancos, supermercados, farmacias, centros de salud o comercios. El virus puede sobrevivir en el exterior por varias horas, infectando cualquier superficie. Por esta razón, evita al máximo el contacto con elementos cotidianos como barandas, puertas, manijas, dinero, cajeros electrónicos, interruptores, botones, bolígrafos, teléfonos públicos, grifos, inodoros y en general cualquier elemento fuera de tu hogar. Desinfecta constantemente tus objetos personales y aquellos que debas llevar fuera de casa con alcohol o líquidos aptos para desinfección. Los colombianos somos expresivos y amigables. No será fácil acostumbrarnos, pero es necesario reemplazar el uso de saludos como beso en la mejilla, apretón de manos y abrazos con alternativas que no implique contacto físico. Así evitaremos el contagio del COVID-19. Al toser y estornudar, cubre tu boca y nariz usando tu codo. En desplazamientos cortos, procura evitar el uso de sistemas de transporte masivo. En lo posible, utiliza medios de transporte individual, como bicicleta, vehículo particular o motocicleta, sin parrillero. Si debes usar transporte público, usa siempre tapabocas, lava o desinfecta tus manos apenas te retires del transporte y conserva distancia de 1 metro entre personas. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que tu empresa haya implementado para retomar actividades en las instalaciones de la empresa. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad que te asignen para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. Lo más esencial en la vida es conservar una buena salud. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Iniciamos este importante tema: prevención de riesgos, sector manufactura, anticiparse a las crisis, prepararse y responder. Quiero invitar a nuestro experto, el ingeniero Joseph Zanabria, ingeniero químico especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero Joseph, muy buenas tardes, bienvenido. Lina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Inge, ¿y tú cómo estás el día de hoy? Bien, gracias, sí, señora. Bueno, Inge, te dejo entonces con los asistentes para que iniciemos nuestra acción educativa del día de hoy. Listo. Muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio. Permítanme un segundo, bajo cámara. Ok, vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Prevención de riesgos, sector manufactura, anticiparse a la crisis, prepararse y responder. Dentro de nuestra tabla de contenidos, como todos los seminarios, vamos a tener 3 momentos. En el primer momento vamos a hablar de crisis y resiliencia aplicadas a la seguridad y un trabajo en el sector de manufactura, enfocándolo a esta condición actual de emergencia sanitaria por COVID-19. En el momento 2 vamos a hablar de la actuación para fortalecer los procesos de seguridad y salud en el trabajo de forma permanente en el mediano plazo.
Y en el momento 3 vamos a hablar de la seguridad y la salud en el trabajo como motor de resiliencia en los trabajadores en la situación actual. Dentro de nuestro objetivo general para el seminario de hoy, vamos a analizar el impacto de la situación de emergencia económica en el proceso de seguridad y salud en el trabajo. Tengamos en cuenta que esto es emergencia económica y sanitaria, en relación con su importancia en la continuidad del negocio y la implementación de medidas de intervención del riesgo directo e indirecto causado por COVID-19 en las empresas del sector manufactura. Para ello, vamos a tener 3 objetivos específicos. El primer objetivo específico es identificar el impacto en la identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos que ha generado la emergencia sanitaria por COVID-19. Como un objetivo específico 2, vamos a analizar la adaptabilidad de las medidas de intervención en seguridad y salud en el trabajo generadas por la emergencia sanitaria en algunos de los procesos de las empresas del sector manufactura. Y como objetivo específico 3, vamos a establecer la injerencia desde los componentes de seguridad y salud en el trabajo en la gestión del cambio como parte del desarrollo de talento humano en la empresa. Para ello, vamos a dar inicio con 3 preguntas, como es habitual en nuestros seminarios. Lina, damos paso a nuestro sondeo inicial, por favor. Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí. A nuestros asistentes, como siempre, les recuerdo que en sus pantallas ustedes pueden observar las preguntas y tienen la opción de responder ahí desde las pantallas, ya sea desde el celular, desde el computador, desde donde se encuentren conectados. Vamos con la primera pregunta. La resiliencia aplica en seguridad y salud en el trabajo desde la oportunidad de mejora ante una amenaza, B, la continuidad del negocio a partir del fortalecimiento, C, la adaptabilidad de la intervención del riesgo, D, la gestión del cambio como estrategia de sobrevivencia. Rápidamente contestamos, por favor. 10 segunditos. Desde sus pantallas pueden seleccionar la respuesta correcta. Muy bien, cerramos la primera pregunta y les comparto los resultados de esta primera pregunta. El 35% nos dijo la oportunidad de mejora ante una amenaza, 5% la continuidad del negocio a partir del fortalecimiento, 23% la adaptabilidad de la intervención del riesgo y el 37% la gestión del cambio como estrategia de sobrevivencia. Muy bien, recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas, así que debemos estar muy atentos a la acción educativa el día de hoy con el ingeniero. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, la adaptabilidad en los procesos radica en A, implementación de protocolos de bioseguridad en procesos, B, la aplicabilidad de las medidas de control a cada proceso, C, la minimización del impacto por la emergencia sanitaria, D, el cambio en la cultura de seguridad en la empresa. Bien, rápidamente 10 segunditos para que contesten. Muy bien, cerramos la segunda pregunta, les compartimos los resultados en pantalla. El 33% nos dijo implementación de protocolos de bioseguridad en procesos, el 20% la aplicabilidad de las medidas de control a cada proceso, 14% la minimización del impacto por la emergencia sanitaria y 33% el cambio en la cultura de seguridad de la empresa. Vamos con la tercera y última pregunta. Se fortalece el talento humano desde seguridad y salud en el trabajo al A, hacer campañas en prevención del COVID, B, fortalecer las estrategias para la gestión emocional, C, intervenir el riesgo psicosocial alterado o D, todas las anteriores. ¿Qué dicen ustedes? Rápidamente 10 segunditos para que contesten. Y al finalizar nos vemos nuevamente con las mismas 3 preguntas para ver qué tanto aprendimos el día de hoy. ¿Listo? Muy bien, cerramos la tercera y última pregunta.
Y por acá les comparto los resultados. El 10% nos dijo hacer campañas en prevención del COVID, 2% fortalecer las estrategias para la gestión emocional, 2% intervenir el riesgo psicosocial alterado y el 86% nos dijo de todas las anteriores. Muy bien, ingeniero, te dejo nuevamente con los asistentes para que iniciemos nuestra acción educativa. Ok, Lina, muchas gracias. Ok. Entonces, vamos a precisar términos. Cuando hablamos de resiliencia, perdón, desde el punto de vista de la definición dada por la Real Academia Española, nos habla de capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos, o la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Sí, estas definiciones que son muy de bolsillo, muy de academia, las llevamos a nuestra situación actual. Tenemos que es la adaptabilidad de nosotros como trabajadores. ¿Cuál fue el agente perturbador o cuál es el agente perturbador? Pues la emergencia sanitaria, COVID-19. Pero tengamos en cuenta que si bien tenemos un agente perturbador que es COVID-19 como un agente biológico, ha generado un impacto también desde el punto de vista de la situación económica, desde la situación social. Ha impactado en todas las esferas de nuestra vida. Entonces, este agente perturbador realmente ha generado una gran inestabilidad de todos los sistemas, de todos nuestros sistemas. Entonces, no podemos pensar en un solo agente, sino en el desencadenamiento de una serie de situaciones a partir de ese agente perturbador que nos están llevando o que nos tienen actualmente en una situación adversa en la cual ya llevamos 2 picos, estamos en un tercero, vamos en una severidad en aumento. Hay una proliferación de cepas, hablamos de la cepa original, pero también hablamos de la cepa brasilera, pero también hablamos de la cepa de Inglaterra. Y también debemos tener en cuenta que nos dice la Organización Mundial de la Salud que esto se va a convertir en una situación endémica. ¿Qué quiere decir endémica? Que vamos a salir de una pandemia, más o menos como lo que pasó en la última pandemia, de 100 años atrás, donde el virus de la influenza o de la gripa, como se fue en ese tiempo, en 1920, cobró la vida de muchas personas. Y en el término de 2 años fue una situación bastante severa, similar a lo que es el contexto que estamos viviendo hoy día. Y con el paso de los años se convirtió en una situación que pues todos debemos cuidarnos de la gripa, hay situaciones gripales que son bastante fuertes y pues que claro, que a personas que tienen situaciones personales o comorbilidades o como o otras condiciones muy particulares, pues va a generar un alto riesgo para su vida. En este orden de ideas, pues realmente nunca vamos a recuperar el estado inicial. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros ya no vamos a volver a una situación anterior, a una situación previa a la que estamos viviendo actualmente. Vamos a cambiar, vamos a evolucionar, vamos a mirar cómo esta situación y las secuelas que deja esta situación nos permiten adaptarnos a unas situaciones nuevas, pero vamos durante el desarrollo de esta hora y de este taller a mirar cómo lo estamos llevando en nuestra situación actual, qué es lo que impacta, qué es lo que se puede quedar y qué es lo que en el mediano plazo se puede ir. Cuando estamos hablando de sector manufactura, tenemos que caracterizarlo por procesos. Entonces tenemos 4 procesos, 4 grandes procesos, que es el administrativo, donde está el proceso estratégico y hay algunos procesos de apoyo. Cuando hablamos de procesos de apoyo, estamos hablando de contabilidad financiera, talento humano y otros. Hablamos de un otro proceso que es el operativo de producción, pero también hablábamos que de la mano del proceso operativo de producción también se da cuenta del proceso de apoyo, servicios generales y mantenimiento.
Tenemos otro gran proceso que es comercial y mercadeo. Pues si sector manufactura no tiene una división del área de comercial y mercadeo, pues no van a sobrevivir. Eso es algo implícito en todas las empresas de sector manufactura. Y también tenemos un sector logístico donde está integrado todos los temas de recibo de materias primas, de distribución, todo lo que es el manejo de materias primas, insumos y productos, bienes, que son los que se producen y los que le dan ese ingreso o esa supervivencia a la empresa. De otra parte, tenemos que recordar una frase del Colegio Americano de Medicina Laboral que nos dice que un entorno laboral saludable es esencial, no solo para lograr la salud de los trabajadores, sino también para hacer un aporte positivo a la productividad, la motivación laboral, la fluidez de relaciones laborales, el espíritu de trabajo, la satisfacción en el trabajo y la calidad de vida en general. Seguridad y salud en el trabajo no está diferenciado, es algo que les he venido repitiendo a lo largo de estos talleres y estos seminarios web. No tenemos por qué diferenciar productividad de bienestar. Realmente, si vemos el trasfondo de la seguridad y salud en el trabajo, las personas que tienen una mayor tranquilidad, que tienen una mayor concentración, van a ser mucho más productivas. Y esto va a generar un valor agregado en la empresa en la cual trabajan. Entonces, no peleemos la seguridad y salud en el trabajo o no pongamos a la seguridad y salud en el trabajo por encima de lo que son los procesos misionales, otros procesos de apoyo y los demás procesos que conforman el sector manufactura y ningún otro sector, porque somos procesos. Seguridad y salud en el trabajo también es un proceso y al ser un proceso tiene una, ¿cómo decirlo? Una posición horizontal frente a la importancia de los otros procesos. En ese orden de ideas, pues miremos cómo se ha modificado ese entorno laboral a causa de la emergencia sanitaria. Primero, la forma de interactuar desde el video que nos da el inicio a este seminario nos habla de cambiar hábitos, de cambiar particularidades que tenemos como cultura del abrazo, del saludo de beso, del saludo de mano, bueno, de una gran cantidad de hábitos que nos caracteriza como esa cultura propia que somos, pero que en este momento definitivamente no es viable teniendo en cuenta la situación de aislamiento que se nos está pidiendo para detener el contagio. También hablamos de los espacios de desarrollo. Los espacios de desarrollo que teníamos se nos han ido perdiendo porque le hemos quitado esos límites a los espacios que son laborales, sociales, personales, familiares. Entonces, al concentrar o al tratar de desarrollarnos, de desarrollar laboralmente, socialmente, personalmente, en un solo lugar físico, pues esto también ha deteriorado y ha contribuido a que se pierdan los límites en los espacios. Y esto también está afectando pues nuestro desarrollo personal. Desde otro punto de vista, el lugar de trabajo definitivamente ha cambiado para las personas que hacemos trabajo en casa y para las personas que también en algún momento tenemos que ir al trabajo, señores, por ejemplo, todo lo que es sector manufactura, que pues tienen que continuar yendo a sus actividades presenciales porque no hay forma de hacerlas de trabajo en casa, pero también tenemos que hacer una caracterización por procesos porque sector manufactura tiene precisamente esos procesos que veíamos anteriormente, tienen unas características y unas particularidades que permiten hacer una intervención de forma segmentada para lograr el objetivo que se está proponiendo, que es detener el contagio. Entonces, si vemos desde el punto de vista de la crisis que ha generado la emergencia sanitaria, desde el punto de vista del riesgo que ha potenciado, pues hablamos de unos cambios normativos permanentes y estos cambios normativos permanentes también nos generan una incertidumbre frente hasta cuándo vamos a durar así, cuándo vamos a salir del aislamiento, hasta cuándo vamos a llegar a, y pues toda esta, ¿cómo decirlo?, condicionamiento
de nuestros hábitos debido a estos cambios normativos permanentes hacen que nuestra relación trabajo-salud también se vea modificada de una forma importante, en algunos casos deteriorándose nuestra salud, tanto física como mental y demás, que lo veremos más adelante, pero en pos de ese esperar a que suceda algo. Porque definitivamente la motivación laboral que nos está moviendo, que como ustedes lo ven en la balanza que pongo en la diapositiva, esa motivación laboral se está convirtiendo más en una necesidad que en una condición de desarrollo. Y los espacios del individuo precisamente también se están presionando porque esa condición de desarrollo, por esa motivación laboral, tampoco están contribuyendo precisamente a esa diferenciación de espacios y también a nuestro aporte como trabajadores, pero a nuestros tiempos a los que tenemos derecho como personas que somos. Entonces, ya entrando en materia, vamos a hacer esta identificación de peligros y valoración de riesgos desde el punto de vista del tipo de tareas, de los procesos, pues, de cómo era y cómo es y los impactos que se han generado. Hablamos de un proceso estratégico. Cuando hablamos del proceso estratégico, estamos hablando de gerencia principalmente y estamos hablando de esa planeación, de esas áreas que hacen planeación para que la compañía mantenga o para que la empresa mantenga su core, para que mantenga sus finanzas, para que mantenga su razón de ser. Y hablamos de algunos procesos de apoyo, como les decía, contabilidad, finanzas, talento humano y otros, ¿sí? Cuando hablamos del lugar habitual, pensábamos en un antes, estábamos hablando de comisiones. Cuando hablamos de comisiones no hablamos de la parte económica, sino de los viajes de trabajo que tenían que hacer estas personas del área de planeación y desde el área estratégica a el lugar del cliente, fuera de la ciudad, fuera de la ciudad y fuera de las regiones, cambiando de región. Y en Bogotá, pues esos desplazamientos al lugar del cliente, a las reuniones de trabajo, al cierre de negocios, que son muy importantes para que la empresa se mantenga. Y en la oficina contaban con pues, el personal o los cargos asociados a ese apoyo, que era personal de secretarias, que también teniendo en cuenta que hoy estamos a 26 de abril, por favor, aprovecho el momento para darle un feliz día a las secretarias y a recordarles que le demos un feliz día a las secretarias, que son esas personas que muchas veces son invisibles, pero que siempre apoyan la labor, sobre todo de estos cargos estratégicos que son tan importantes en la compañía. Y ahora nos vemos abocados a un lugar de trabajo en casa y a un apoyo indirecto de cargos asistenciales. Porque si bien estas personas asistenciales siguen ayudando o siguen apoyando o siguen desarrollando sus labores frente a la generación de agendas y al agendamiento de compromisos, pues hay muchos trabajos que no pueden hacer, como por ejemplo las llamadas telefónicas u otras tareas que aunque son muy pequeñas, realmente generan un gran alivio para estos cargos gerenciales. El impacto laboral que se ha evidenciado son las barreras de comunicación e impacto en la comunicación desde el punto de vista del uso de herramientas tecnológicas y genera un impacto personal desde el punto de vista de la sobrecarga de trabajo y la pérdida de espacios. Pérdida de espacios, ¿por qué? Precisamente porque, pues, principalmente este cargo de secretarias es ocupado por mujeres que tienen su hogar, sus hijos, y que muchos son niños pequeños o niños en edad escolar. Entonces están atendiendo la casa, están atendiendo a sus hijos, están atendiendo su trabajo. Entonces precisamente se pierden los límites que antes teníamos desde el punto de vista de trabajo en oficina con respecto a esos espacios de estos cargos y de estas personas que desarrollan estas funciones. Desde el punto de vista de las actividades de apoyo que les comentaba, contabilidad, finanzas, talento humano y demás, claro que talento humano tiene desde el punto de vista normativo, tiene unas exclusiones a la norma en cuanto al trabajo en casa y a la alternancia y al trabajo en oficina,
pues también ahí ha predominado este trabajo en casa o ha predominado la alternancia que los conduce a tener una mayor comunicación virtual, que si bien en el lugar habitual que era la oficina y que había un apoyo entre compañeros y la información de la empresa les permitía agilizar sus labores, en el impacto laboral hay una mayor dificultad para la accesibilidad a la información porque ya solamente podemos acceder a la información virtual y si necesitamos información física, entonces tenemos que postergar las tareas y hacer una organización diferente. Entonces, esto realmente impacta el desarrollo de las funciones, así como la interacción con compañeros. No es lo mismo una reunión virtual que una reunión presencial, porque a veces las barreras de comunicación, que se cayó en internet, que no escucho, que, bueno, tantas situaciones que hemos visto hoy día hace que la interacción con los compañeros se vea afectada. Y eso, pues, de por sí, también genera una sobrecarga de trabajo y una pérdida de espacios. Desde el punto de vista de producción de las labores operativas, hablamos de producción, apoyo, servicios generales y apoyo a mantenimiento. Cuando hablamos de producción, estamos hablando de la parte misional de la empresa. Cuando hablamos de la parte misional de la empresa, pues no se ha cambiado. Las personas siguen yendo a sus lugares de trabajo. ¿Por qué? Porque estas tareas no pueden hacerse de ninguna otra forma que no sea presencialmente. El impacto laboral que genera es según el contexto y según las medidas que ha implementado la empresa. Ahorita ya lo vamos a ver un poquito más a detalle. Pero desde el punto de vista personal se han generado unos cambios de horarios, también unos temas de desplazamiento que son diferentes por rutas, por por la ocupación de los vehículos de transporte masivo, por, bueno, toda una serie de cosas que se ha dado a raíz de las disposiciones normativas para controlar el contagio y pues también en ese orden de ideas hay una mayor exposición a COVID-19. Si aunamos esto a lo que es la normatividad, pues la normatividad establece que las únicas personas que entran de forma directa de enfermedad laboral es personal sanitario y personal de apoyo al personal sanitario. Estamos hablando de servicios generales, vigilancia, ambulancias, pero lo que es sector manufactura no está dentro de esta población objetivo. Entonces, cuando hay algún caso de contagio, de COVID-19 hay que hacerle un reporte y hay que hacerle una investigación para que la ARL le haga la calificación respectiva. Esto también genera pues toda una serie de impactos y toda una serie de situaciones al interior de la empresa que pues hace que las labores y que pues también todo el trámite administrativo sea un poco más pesado y también aumenta la carga de trabajo. Desde el punto de vista de apoyo a servicios generales, la empresa está en todas las áreas, también sigue haciendo su labor en todas las áreas. ¿Cuál fue el impacto laboral? Los horarios y días de trabajo y la implementación de tareas nuevas. Estas son las personas que han implementado todos los protocolos de desinfección y limpieza y han generado, pues también nos han apoyado en estas medidas de control administrativas que generan un cambio, un impacto personal desde el punto de vista también desde los cambios de los horarios, los desplazamientos y la mayor exposición a COVID-19. Lo mismo que las personas de mantenimiento. Pensar producción sin servicios generales y sin mantenimiento realmente le quita viabilidad a la operación misional. Mientras que cuando hablamos de las otras dos áreas, comercial y mercadeo, como les decía, todo el sector manufactura tiene un área de comercial y de mercadeo, por pequeño que sea. Entonces hablamos de comercial desde el punto de vista de ventas, donde el lugar habitual de estas personas están en las empresas cliente de oficinas, visitando clientes, andando por toda la ciudad y en oficinas pues para reuniones y demás. Y el lugar actual en las que se han visto abocadas es a trabajo en casa y a visitar clientes de una forma muy esporádica o muy controlada, que impacta laboralmente su actividad desde el punto de vista del seguimiento que le hacen pues, a todo este proceso que es la intención, la percepción y las necesidades del cliente, que es en sí la actividad comercial como tal. Y desde el punto de vista personal, pues hay un cambio de rutinas y una accesibilidad de herramientas tecnológicas precisamente para tratar de poder cumplir sus compromisos y así continuar con la actividad comercial que también le da esa razón de ser a la empresa. Desde el punto de vista de mercadeo, cuando estamos hablando del sector manufactura, consumo masivo,
pues estas personas de mercadeo, ¿en dónde están? En las empresas clientes. Siguen en las empresas clientes, no pueden cambiar su trabajo a trabajo en casa, pero hay una modificación de funciones. Y esa modificación de funciones se ve precisamente a raíz del cambio en los estándares de consumo pues de nosotros como sociedad a raíz de la situación actual. Y es algo que tenemos que tenerlo en cuenta porque también va a generar una incertidumbre y una serie de situaciones a nivel laboral desde el punto de vista de cómo se desempeña ese cargo. Desde el punto de vista del impacto personal, en lo que concierne a seguridad y salud en el trabajo, pues tenemos que hay una mayor exposición a COVID. También, como el personal de distribución, cuando hablamos de logística, si bien la parte de comercial y ventas precisamente tiene un menor contacto con las personas en algunos casos, en algunos otros casos, porque esto no es verdad absoluta, sino son tendencias. En algunos casos la parte comercial pues también tiene una rotación para el seguimiento de la actividad comercial y pues también le genera una mayor exposición a COVID-19. Desde el punto de vista de logística, lo que es la distribución del bien producido o del recibo de materias primas e insumos y de la accesibilidad a materias primas, insumos y materiales, tenemos en cuenta que pues definitivamente no va a suceder trabajo en casa. El trabajo va a ser presencial. Para los únicos que puede haber una alternancia es para las personas de compras, que son las personas que hacen todo este trabajo de compra de insumos, materias primas, etcétera. Pero de resto lo que es las personas de distribución y recibo de materias primas van a estar en las empresas cliente y en la bodega, donde su impacto laboral se da según el contexto de la empresa del sector de manufactura, pero se generan tareas nuevas. Tareas nuevas en relación con qué? En relación con los protocolos de desinfección y limpieza, de acuerdo al sector comercial, que eso también hay una resolución, hay una normatividad específica para este tema de logística. Y también, ¿por qué se dan estos protocolos? Porque hay una mayor exposición a COVID-19 precisamente por la labor que hacen. Mientras que para las personas de compras tiene una sobrecarga de trabajo, una exposición a COVID según la alternancia que se genere para el desarrollo de sus funciones laborales. Entonces, si vemos toda esta situación y todos estos cambios y todas estas dinámicas, pues vamos a llegar finalmente que si entendemos la salud como un equilibrio de 5 dimensiones, donde está una dimensión física, una dimensión mental, una dimensión económica, una dimensión social y una dimensión de relación de pareja, pues están siendo totalmente afectadas y están siendo afectadas desde el punto de vista de lo físico, porque claro, porque hay una exposición a sufrir de COVID-19 o hay unas comorbilidades que afectan precisamente su desempeño y que le generan una mayor probabilidad y generan toda una serie de cambios precisamente porque la normatividad nos dice que las personas con comorbilidades deben tener unas condiciones diferentes frente a las personas que no los tienen. Y esto nos va a impactar de forma directa a la salud mental, desde el punto de vista de cambio en hábitos, se genera una mayor incertidumbre y hay una mayor tensión por factores externos. Factores externos asociados ¿a qué? A la parte económica. Y a la parte económica porque ha variado el flujo de caja familiar, porque no es solamente los ingresos que puedan estar recibiendo las personas, porque pues de acuerdo también con los lineamientos normativos, a las empresas se les dio una serie de permisos y hay una serie de aspectos que precisamente en pro de esa continuidad del negocio y de mantenerse a flote lo mayor posible, entonces se han optado por algunos salvavidas económicos, pero esos salvavidas económicos también se traducen en la variación del flujo de caja de familiar. Hay algunas personas que han perdido sus empleos porque definitivamente no es viable la actividad económica en la cual estaba y eso también presiona el flujo de ingresos de las personas que aún están trabajando, porque si es una pareja, entonces uno de los dos deja de trabajar y pues claro, van a disminuir los ingresos familiares y esto va a afectar también los gastos que se tengan con los hijos y con también el número de hijos y también con la accesibilidad a las herramientas tecnológicas dependiendo de las necesidades que tenga la familia, etcétera. Entonces, esta variación de flujo de caja familiar también
tiene un impacto ¿en dónde? En la convivencia que es por qué él se relaciona o por qué lo presento aquí relacionado con la relación de pareja, porque estas situaciones también impactan de manera importante en la relación de pareja y en esa relación de pareja se puede ver deteriorada en gran medida por todas las condiciones actuales y además por el estar juntos todo el tiempo, en donde la convivencia ya se vuelve un poco tediosa y un poco fuerte precisamente porque pues aunque son personas, y les cuento también que lo he evidenciado, que son personas que llevan mucho tiempo de casada, pero que realmente el tiempo de compartir ha sido pues poco teniendo en cuenta porque los dos trabajan, etcétera, etcétera. Entonces, el tener que estar en el mismo lugar durante un tiempo que no tenían proyectado, pues también empiezan a generar conflictos y se empieza a afectar y a deteriorarse un poco la convivencia. Y esto también impacta en la comunicación y en la comunicación social. ¿Por qué? Porque es que si tengo una situación álgida en mi casa, en mi lugar de residencia, con mi familia, con mi pareja, pues mi comunicación desde el punto de vista de los espacios que tenía reservados para mis amigos o para mis personas cercanas, también se han visto afectadas y eso va a impactar en la comunicación que tenga con mis compañeros de trabajo y con mi disponibilidad y acceso para el desarrollo de la labor. Estos, en resumen, son, pues, es toda la dinámica que se ha visto en sector manufactura en los diferentes procesos, como les decía anteriormente. Y entonces tenemos que entrar a mirar cómo esas medidas de intervención, que es nuestro segundo objetivo, cómo esas medidas de intervención realmente van a disminuir la condición actual para permitir que las personas no se enfermen de COVID-19, pero también esto va a ser una potenciación de otros riesgos, como también lo he mencionado. Si bien de las áreas administrativas, lo que es el proceso estratégico y algunos procesos de apoyo, hay o es necesario hacer unos controles de ingeniería enfocados al uso de herramientas tecnológicas, a la implementación de herramientas tecnológicas, de comunicación, pero también de seguridad informática. Y los que están en trabajo presencial, se hace una reorganización de puestos de trabajo y en algunos casos una implementación de barreras como controles de ingeniería. También se prevé como controles administrativos el trabajo en casa para personas no esenciales o una alternancia 2-3 días, 3-2 días, de acuerdo a las necesidades del cargo y a los protocolos de llegada y salida de casa y el plan de movilización, que es lo que el año pasado vimos en gran medida que desde la empresa y desde nosotros como Seguridad y un Trabajo nos encargábamos de recordarle a las personas cuáles deben ser esos protocolos de llegada y salida de casa, sobre todo cuando se convive con personas con comorbilidades o preexistencias, como se le menciona. Desde el punto de vista de elementos de protección personal, tenemos tapabocas, tenemos lavado de mano, tenemos alcohol glicerinado, precisamente para cuando tengan que salir. Son personas que, como les digo, tienen un acceso al alcohol glicerinado, pero también tienen acceso al lavado de manos. Entonces, digamos que las medidas son apropiadas precisamente desde ese punto de vista. Pero, como les decía, la potenciación del riesgo se ve en la parte psicosocial, por conectividad, por carga de trabajo, desde el punto de vista biomecánico, por postura sedente y movimiento repetitivo, desde el punto de vista químico, por uso de desinfectantes, y eléctrico, por conexiones eléctricas en casa, porque como ha aumentado el requerimiento de equipos electrónicos, también aumentan las conexiones y muchas veces esas conexiones no las hacemos de una forma racional, sino las hacemos de una forma intuitiva que pues potencia el riesgo para la generación de una sobrecarga y asimismo de un incendio. Mientras que en producción tenemos la generación de barreras en puestos de trabajo, pero realmente en algunos de puestos de trabajo esta viabilidad no es alta, no es buena. ¿Por qué? Porque es que las barreras de puesto de trabajo que se han implementado hoy día o que se han pensado para COVID-19 son barreras en acrílico o en acrilato. Pues para sector manufactura producción esto no aplica porque muchas veces se necesitan los dos trabajadores muy cerca para ejecutar la tarea. Entonces, hablamos de distanciamiento social cuando es posible, cuando los protocolos de desinfección y limpieza, tanto de la empresa compañía como de la empresa reguladora, la flexibilidad de horarios,
pero en sector operativo es muy difícil porque para producción necesitamos a los actores que les comentaba anteriormente, entonces la viabilidad es baja realmente en lo que es producción y mantenimiento. Y también se tiene el mecanismo, la metodología PRAS, prueba, registro y aislamiento selectivo sostenible, que es la metodología que tenemos para detención de los contagios por COVID-19, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud. Para elementos de protección personal tenemos tapabocas, algunos con la lavada de manos, algunos con alcohol glicerinado y a algunas personas también con pantalla facial, pues dadas sus características y también dado el lugar de trabajo en donde está generado. Y desde el punto de vista de potenciación del riesgo, pues para estas personas, pues hay una potenciación de riesgo químico por uso de productos de desinfección y limpieza, mecánico por la afectación de herramientas y equipos por el uso de esos desinfectantes. Recordemos que se están utilizando desinfectantes tipo hipoclorito de sodio o tipo algunos alcoholes que pueden llegar a generar un desgaste del equipo o de algún metal y esto puede estar afectando el rendimiento de las máquinas y de las herramientas y o equipos. Y tenemos como último potenciación de riesgo también biológico, el riesgo biológico COVID-19, precisamente porque las personas están yendo y, perdón, están yendo y están yendo están yendo, se están movilizando y están compartiendo espacios con otras personas. Desde el punto de vista de comercial y mercadeo, controles de ingeniería no es viable. No podemos hablar de una viabilidad de controles de ingeniería para las áreas comercial o para las personas del área comercial y de mercadeo, porque son personas que están yendo a otras empresas. Entonces, la implementación de las medidas de control, pues tiene su responsabilidad en las otras empresas, a diferencia de lo que son los controles administrativos, que es donde realmente debemos prestarle una mayor atención desde el punto de vista del distanciamiento social, de la desinfección y limpieza, de la flexibilidad de horarios y de lo que son las pruebas, la prueba de rastreo y aislamiento selectivo, aislamiento selectivo sostenible desde el punto de vista de la detención del contagio. También ahí estamos hablando de reporte de síntomas y otros. Y de elementos de protección personal, la pantalla facial es una de las mayores estrategias para estas personas del área comercial y de mercadeo, del alcohol glicerinado, que es muy importante también, porque precisamente esa visita de clientes, pues en algunos lugares hace que el lavado de manos sea más fácil, pero por ejemplo para las personas del área de mercadeo, pues que está en estos grandes superficies y en otros lugares donde no hay una accesibilidad a un lavado de manos tan rápido, tenga que tener un mayor consumo de alcohol glicerinado y el tapabocas. Recordemos que el tapabocas y el uso el tiempo de vida útil del tapabocas depende también del uso que se le esté dando y ese uso pues a su vez depende de la exposición. La potenciación de riesgo por COVID-19 y desde el punto de vista de las medidas que se han implementado, lo que es el riesgo químico por los protocolos de desinfección. Esto es importante, ¿por qué? Porque también se tienen malas prácticas. En uno de los seminarios en los que estuve el año pasado, que tuve la oportunidad de compartir con ustedes, les hablaba de no rociarle a las personas en la ropa, en la espalda, en el pantalón, porque además de no ser útil, realmente pues genera un deterioro de la ropa y también pues una afectación de la piel. Baja, pero le puede llegar porque depende de la susceptibilidad de las personas. Desafortunadamente, en muchas partes aún no hemos aprendido que no es necesario rociar a las personas con alcohol. Y pues uno no puede estar en contra de ello porque también debe respetar pues la percepción de las otras personas y también no estamos, ¿cómo decirlo? No somos tan juiciosos y tan conscientes de la importancia de las medidas de prevención y las hacemos más por hacerlas. Y en muchos lugares las hacen cumplir más por un tema de multas o de sanciones o demás y no por una implementación racional de esas medidas de prevención.
Y eso es importante que lo tengamos en cuenta dentro de esa adaptabilidad. En la adaptabilidad hay que ser racional. No es hacer las cosas porque todo el mundo las hace. Es ser racional, pensar y reflexionar hasta qué punto hay viabilidad o no en la implementación de las medidas de intervención precisamente para esta condición de contagio, para detener el contagio y para disminuir en lo máximo posible el impacto laboral que nos ha generado todo este tema de COVID-19. Y en cuanto a logística, pues desde el punto de vista de controles de ingeniería tenemos unas barreras, pero la verdad son muy bajas o es inviable, no es viable generar unas barreras en lo que es la parte de distribución, recibo principalmente. Compras tiene una alternancia, compras no le aplica una generación de barreras, pero sí le aplica una distribución de puestos de trabajo y también el uso de herramientas tecnológicas para lo que es la comunicación entre las personas de las diferentes áreas y con las personas de otras áreas. Entonces, aquí la comunicación y el uso de herramientas tecnológicas para la comunicación adquiere una gran relevancia para el desempeño de estas personas. Desde el punto de vista de los controles administrativos, entonces ahí sí lo diferenciamos. Para las personas de distribución tenemos unos protocolos de desinfección y limpieza del vehículo. Para las personas de recibo tenemos unos protocolos de desinfección y limpieza de mercancía y un manejo de los materiales de embalaje generalmente que está impactando la generación de residuos ordinarios porque pues estos materiales, como también les decía en otro seminario, todo lo que es papel, madera, cartón, etcétera, pues tiene unos tiempos de permanencia o de sobrevivencia del virus, del microorganismo que es el virus, que es el causante del SARS-CoV-2, y pues en lugar de hacer unos protocolos de desinfección y limpieza, pues lo que se está propendiendo es por el descarte de este tipo de materiales. Y para las personas de distribución y limpieza también se está potenciando el riesgo de seguridad vial y el riesgo público, precisamente porque la condición de seguridad ha variado, se ha modificado, se ha deteriorado por todos estos fenómenos desde el punto de vista económicos, porque no es solamente un tema biológico, sino es un tema también de impacto económico, como se ha visto en los diferentes espacios en los que hemos hablado de COVID-19. Para el área de compras, pues la potenciación de riesgo es similar al área administrativa, es decir, riesgo eléctrico por un mayor uso de herramientas tecnológicas en casa, que nos conduce a un mayor uso de aparatos electrónicos y a un uso irracional de las tomas de corriente y de las multitomas que tenemos para hacer la conexión de nuestros equipos y de nuestros familiares, incluyendo a nuestros hijos que están en el desarrollo de sus actividades, de las actividades propias de su contexto. Entonces, pues realmente vemos que no todo le aplica a todos los procesos y que la población tiene unos niveles de contagio totalmente diferentes. Y precisamente en esa resiliencia es mirar y es saber que la adaptabilidad se da precisamente por el entendimiento de cómo se afecta el proceso, para saber cuál es la intervención más apropiada y acorde precisamente a la continuidad del negocio y a la sobrevivencia de la organización. Entonces, para terminar, desde el punto de vista de talento humano, debemos llevar a estos sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo a pensar en la salud física y mental. Si bien es cierto, debemos hacer campañas de prevención para COVID-19, también debemos enfocarnos en mejorar la conciencia que tenemos sobre nuestra salud física. Dentro de las actividades que hace Positiva, ahorita terminando este seminario, digamos hoy, pero a las 5 de la tarde todos los días tiene unas sesiones precisamente para acondicionamiento físico, porque estas condiciones de sedentarismo y este encierro, por así decirlo, hace que nuestro sedentarismo aumente, que aumente nuestra ansiedad, que aumente el consumo de alimentos, no tanto por hambre, sino por esa ansiedad, por ese cambio de condiciones en lo personal, en lo emocional y en lo psicológico.
Entonces, precisamente debemos también desde seguridad y salud en el trabajo propender porque las personas hagan una mayor inversión de su tiempo en acondicionar su cuerpo. También hagan una gestión de las emociones desde el punto de vista del control de la ansiedad, de la depresión, de la incertidumbre y otra serie de aspectos porque también nos volvamos paranoicos, no se me acerque, no. Y esto también genera una condición de deterioro frente a la relación social con las otras personas. Hablamos de una gestión del cambio, cómo cambiamos, cómo hacemos un cambio de hábito, cómo nos adaptamos a los cambios, no solamente por el uso de herramientas tecnológicas, sino al cambio de hábitos, al cambio de características, cómo respondemos hasta el cambio desde el punto de vista psicológico y también qué tan preparados estamos para atender una emergencia psicológica por muchas condiciones de las que ya les he mencionado debido a este aislamiento preventivo y este aislamiento social obligatorio por condiciones de COVID-19. En últimas, ¿cómo se están afectando nuestros hábitos saludables? Consumo de tabaco, consumo de licor o de bebidas alcohólicas al interior de nuestras casas, precisamente para tratar de suplir esas necesidades de compartir socialmente con otra serie de personas que no sea solamente nuestra familia. Desde el punto de vista de las habilidades duras, pues tenemos un gran reto desde el punto de vista del aprendizaje del uso de herramientas tecnológicas que nos facilitan la comunicación y el acceso a la información. Entonces, ¿cómo estamos haciendo el aprendizaje de las personas a uso de plataformas, a herramientas para el acceso a la información? Estamos hablando de VPN, estamos hablando de correo electrónico, estamos hablando de una serie de herramientas que nos dan un acceso rápido y oportuno a la información. Y también la gestión documental. Estamos llenando nuestros computadores de archivos, no sabemos qué guardamos, dónde lo guardamos, cómo lo guardamos. Entonces, estamos utilizando la VPN de la empresa y ponemos un archivo en una parte, pero también lo copiamos en otra parte. Entonces, ¿cómo estamos precisamente el uso de esa tecnología y el uso y estas características de trabajo en casa? ¿Cómo han cambiado nuestros hábitos desde el punto de vista del uso de la tecnología y del uso de estas unidades para la compilación de información, la compilación de información? Entonces, debemos enfocar desde las habilidades blandas del ser y de las habilidades duras desde el punto del hacer como un tema transversal en la ejecución de nuestra labor. Muchísimas gracias a todos. Espero que esto les haya dado un aporte desde el punto de vista de cómo debemos responder desde la seguridad y salud en el trabajo a adaptar nuestro sistema a las necesidades de la empresa según el contexto particular de pues, la empresa en la que estemos colaborando en lo que es sector manufactura. Lina, volvemos con el sondeo. Muchísimas gracias a todos. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias a ti. Por supuesto, vamos ya para finalizar hacer el sondeo nuestro post-test. Entonces, ya saben, en sus pantallas pueden observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. La resiliencia aplica en seguridad en el trabajo desde A, la oportunidad de mejora ante una amenaza, B, la continuidad del negocio a partir del fortalecimiento, C, la adaptabilidad de la intervención del riesgo, D, la gestión del cambio como estrategia de sobrevivencia. Muy bien, rápidamente contestamos, 10 segunditos, por favor. Muy bien, cerramos la primera pregunta. Y les compartimos los resultados. El 19% nos dijo la oportunidad de mejora ante una amenaza, 4% la continuidad del negocio a partir del fortalecimiento, 32% la adaptabilidad de la intervención del riesgo y el 45% nos dijo la gestión del cambio como estrategia de sobrevivencia.
Así que, ingeniero, cuéntanos cuál es la respuesta correcta de esta primera pregunta. Había una pequeña cáscara. Realmente la respuesta es la C, que estamos hablando que es la adaptabilidad del riesgo. La adaptabilidad de la intervención del riesgo ante la crisis. Lo que pasa es que la gestión del cambio como estrategia de sobrevivencia es parte de esa adaptabilidad de la intervención del riesgo ante la crisis. Entonces, cuando hablamos de adaptabilidad, también hablamos de gestión del cambio. Pero recuerden que la resiliencia, por definición, es una respuesta ante una crisis. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Inge, si quieres, por favor, compártenos la pantalla. ¿La quitaste, porfa? No, no la aquí. Ay, perdón. Tranqui. Listo, vamos entonces, mientras el Inge nos vuelve a poner eso. Listo, perfecto. Vamos con la segunda pregunta. La adaptabilidad en los procesos radica en A, implementación de protocolos de bioseguridad en procesos, B, la aplicabilidad de las medidas de control a cada proceso, C, la minimización del impacto por la emergencia sanitaria o D, el cambio en la cultura de seguridad de la empresa. Rápidamente, contesten por favor, 10 segunditos. Muy bien, cerramos la segunda pregunta y les compartimos los resultados. Entonces, por acá les cuento que el 25% nos dijo implementación de protocolos de bioseguridad en procesos, 32% la aplicabilidad de las medidas de control a cada proceso, 18% la minimización del impacto por la emergencia sanitaria y el 24% el cambio en la cultura de seguridad de la empresa. Inge, cuéntanos, ¿cómo nos fue con esta? También les puse una pequeña trampa. El cambio de la cultura, que cambie en la cultura de la seguridad de la empresa es una consecuencia de la aplicabilidad de las medidas de control a cada proceso. Entonces, de acuerdo a cómo se puedan aplicar las medidas de control a cada proceso, asimismo vamos a tener un cambio de cultura de seguridad y salud en el trabajo en la empresa. La respuesta correcta es la B, pero la D es una consecuencia de esa B. Perfecto, listo, ingeniero, muchas gracias. Muy bien, vamos entonces ya para finalizar con la tercera y última pregunta. Se fortalece el talento humano desde seguridad y salud en el trabajo al A. Hacer campañas en prevención del COVID. B. Fortalecer las estrategias para la gestión emocional. C. Intervenir el riesgo psicosocial alterado. D. Todas las anteriores. Muy bien, rápidamente, por favor, contesten. Muy bien, cerramos con la tercera y última pregunta y les compartimos resultados. Ingel, 3% nos dijo hacer campañas en prevención del COVID, 5% fortalecer las estrategias para la gestión emocional, 2% intervenir el riesgo psicosocial alterado y el 90% todas las anteriores. Cuéntanos cómo nos fue con esto. Y efectivamente son todas las anteriores, aunque había una buena respuesta desde el principio, pero efectivamente el hacer campañas en prevención del COVID no es la única tarea que tenemos en este momento como resiliencia. Como resiliencia tenemos que, además de hacer campañas en prevención del COVID, desde el punto de vista de nuestra salud física, debemos también fortalecer las estrategias para la gestión emocional e intervenir a riesgo psicosocial alterado, porque hay muchas personas que tienen una condición de riesgo psicosocial alterado, como les decía, por las condiciones de aislamiento o por esa paranoia que me voy a enfermar o otra serie de situaciones que realmente están afectando la ansiedad y la depresión en las personas. Perfecto. Bueno, ingeniero Joseph, agradeciéndote como siempre nos acompañes en estos espacios tan importantes y por supuesto esperamos entonces verte la próxima semana con una nueva sesión.
Lina, muchísimas gracias a todos a todos los participantes. Recordemos que estamos en la semana de la seguridad y salud en el trabajo. El Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo es el 28 de abril y toda esta semana vamos a enfocar todos estos temas a la celebración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Claro que sí, así es, como les hemos comentado durante todo el día. Toda la semana vamos a conmemorar el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, así que ya saben, inscríbanse y participen de todas las acciones educativas que hemos programado para todos ustedes. Hoy a las 6 de la tarde, nuestra última acción educativa, ejercicios para la vida, nuestro Muévete y Contágiate de Prevención, para que cerremos el lunes con toda la energía, con toda la actitud positiva. A todos, muchas gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Si te pasan estas novelas... Amor, ya no vengas a mi apartamento. Debemos distanciarnos. ¿Pero por qué, María Paula? ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? Tú eres mi vida. Por favor, no me dejes en este sufrimiento. Ey, amor, no exageres. No te estoy terminando. Es porque ampliaron la cuarentena. En lo posible, mantente en distanciamiento social. ¿Por qué? Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria como la infección por el COVID tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Y si tú estás demasiado cerca, puedes inhalar el virus y contagiarte. Por ti, por tu familia, por todos los tuyos, cuídate. Te necesitamos sano y salvo. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.